¿Cómo están? Nuevamente con un video para ustedes. Soy Claudio Flores desde acá, desde la Patagonia de Chile, y hoy tengo la oportunidad de hacerle un nuevo video a este rifle, el rifle que ustedes ya han podido ver en algunos videos. Este es un rifle nuevo, es un rifle muy tecnológico, y puedo decir que es el rifle que en este momento es el rifle más avanzado y tecnológico del mundo. Bueno, la marca Daystate es una marca inglesa y ya lleva en el mercado 40 años, si no es más. La marca Daystate fueron los pioneros y los que inventaron los rifles PSP, y muchas marcas se han colgado de Daystate para poder seguir innovando también y hacer también llevar el mundo de los PSP más masivamente. Y hoy en día hay muchas marcas que son líderes también en el mercado, pero bueno, Daystate sigue consolidándose en el mercado, tanto en la tecnología. La brecha tecnológica que tiene Daystate va a ser inalcanzable, porque la tecnología que tiene Daystate es realmente incomparable. Hay muchas marcas que han intentado y han llevado poder llevar la tecnología electrónica a los rifles PSP, pero la patente la tiene afortunadamente Daystate, y el equipo de Daystate realmente es impresionantemente inteligente. Y bueno, esa inteligencia que tienen los ingenieros de Daystate lo han podido plasmar en este rifle. Ya conocíamos algunos rifles electrónicos de la marca Daystate, tanto como el Panther, el Grand Prix, el Airwolf, que también lo tuve, el Pulsar, el Red Wolf, y ya han querido plasmar en un rifle más táctico como es el Delta Wolf. Y para algunos pueden decir, este es un Impact. No, no es un Impact. Este es un rifle completamente diferente. Tiene una apariencia como todos los rifles, como todos los autos. Tú ves, los automóviles son muy parecidos el uno al otro, pero lo que te lleva con más confort, con más seguridad, es lo que marca la diferencia. Este es un rifle completamente monopieza. Acá es un rifle completamente de aluminio. Pueden ver ustedes que no hay ninguna partecita que tú puedas ir ensamblando en el rifle. Es un monobloque, y del cual tiene un plenum que no necesitas una segunda botella para poderlo hacer funcionar. La potencia que tiene este rifle es más que suficiente para lo que nosotros hacemos. Recuerden que nosotros hacemos cacería y competencias, pero fundamentalmente, cacería de control de plagas. Por ende, olvídate cuando a mí me escriben, oye, con esto puedo cazar animales grandes, animales medianos. Probablemente sí, pero yo no lo recomiendo. Yo recomiendo un calibre mucho más grande. Y recuerden que acá en Chile los animales grandes no se pueden cazar o no se deben cazar, más bien digo, con rifles de aire comprimido. Para eso están las armas de fuego, y tienes que dar las pruebas para poder convertirte en un cazador con armas de fuego. Pero ese es otro mundo. Acá estamos hablando de la tecnología del rifle. Voy a hablar un poco de las configuraciones, el cañón que trae, un cañón Lothar Walther alemán, como caracteriza a Daystate. Por muchos años, a través de los años, han ido instalando sus cañones Lothar Walther de origen alemán en sus rifles. Ustedes ya vieron que este es un rifle nuevo. Este es un .30. Ya habían visto el .25 que les mostré, el primero que llegó a mis manos, que era el .25. Luego llegó el .30, que lo pinté con Cerakote de RAL 8000. Bueno, y ahora pueden ver este, que es completamente negro, con las piezas PRS, muy bonita, y el nuevo supresor de 0DB, también de la compañía Daystate. Le tengo montada acá también una mira Highmaster, la 542x56, el primer plano focal, de la mira más potente que tiene en este momento la compañía March. Pero no quiero enfocarme ni en los accesorios, más bien quiero enfocarme en la tecnología, en los ajustes del Delta Wolf. Como les había dicho antes, la compañía Daystate tiene más de 40 años en el mercado. Fueron los creadores de los rifles PSP, los inventores de los rifles PSP. Si hay alguien que me pueda corregir, me lo escribe en los comentarios, pero yo entiendo que Daystate son los líderes de los rifles PSP.
Y de ahí muchas marcas agarraron los Daystakes, los desarmaron como un rompecabezas, como puse en un comentario, y se colgaron de la tecnología de los rifles PCP. Recuerden, Daystake es líder en el mundo de los rifles PCP. Son los más antiguos y merecen todo el respeto que ellos merecen. No es una copia del Impact, nuevamente insisto, la marca FX es una marca muy innovadora, tiene muchos modelos, son rifles muy buenos, a mí me encanta la marca FX, pero yo no estoy para estar hablando mal de una marca porque eso no hablaría bien de mí. Más bien digo que a mí me gusta el Impact, pero ¿por qué me gusta este rifle? A lo mejor muchos me escriben, Claudio, ¿qué pasa con el Evolve? ¿Qué pasa con American Eram? Me encanta American Eram, pero en este momento estoy enfocado en este rifle. ¿Por qué? Porque es un rifle muy tecnológico y a mí me encanta la tecnología. Si ustedes supieran las cosas que tengo de tecnología, y me encanta superarme, me encanta estar a la vanguardia, y por qué no, esta vez con un rifle que es completamente diferente, y van a ver ustedes que hay muchas sorpresas de la compañía Daystake. Este es un rifle que está prácticamente a prueba, porque tiene mucho más que mejorar. Aún así puedes obtener resultados increíbles. Esta vez le tengo montado, me ha llegado un cañón o un barrel 4,5 177 Lothar Walther, y la verdad, créanme, es increíble. Yo pensé que con el Thomas lo había visto todo en lo que es precisión, pero realmente el cañón que trae esto, los ajustes que he logrado, es impresionante la precisión, la cantidad de tiros que puedo obtener con este rifle es impresionante. Puedo ajustar el regulador sin la necesidad de ninguna herramienta. Este rifle tú lo puedes configurar completamente con el puro dedo, no necesitas estar metiéndole llaves ni nada. Para lo único que necesitas es una llave número 2 y una número 3 para cambiar el pin del cañón, que es esto, o la sonda, la que empuja el postón hasta la recámara del cañón. Así que vamos a conocer un poco más de él. Bueno, este rifle tiene una botella originalmente de 480 centímetros cúbicos y le he instalado una Omega que me envió mis amigos de Erganov, Arizona, en la cual puedo obtener un poco más de disparos. Tiene un riel fijo, no tiene inclinación, no tiene drop, pero en el futuro seguro van a crear un nuevo riel. Lo bueno que tiene este riel es que tú puedes acercarlo a tu ojo para que tu airlift sea mucho mejor y no estés tan lejos. A veces uno está apuntando con los rifles y como que la mira o te queda muy lejos o muy cerca. Bueno, acá lo puedes correr porque trae un riel de 11. Si tú tienes una montura en tu mira de 11 milímetros, también la puedes montar acá sin problema. Puedes conectar acá cualquier accesorio, algún láser o lo que estimes conveniente. Bueno, los accesorios PRS, que bueno, ustedes ya lo han visto, muy bonito. Le he cambiado el grip, lo único que le he cambiado, bueno, en realidad le he cambiado todo. Le cambié el grip, que lo hace ver más táctico. Y bueno, ahora, más allá de todos los accesorios que tenga, el bipodiatra, el monopod, el supresor, que es también de la compañía, quiero enfocarme en los ajustes. Así que tengo acá una serie de postones de pellet de 4,5 y quiero ver lo fácil, o que vean lo fácil que es ajustar el rifle y cambiar de un peso de postón cuando tú ya hayas ajustado tu rifle. Muy fácil, no tienes que estar cambiando ni perilla ni ninguna herramienta más que lo que vamos a conocer acá en la pantalla. Así que vamos a pasar, voy a disparar para que vean ustedes las velocidades que yo he ajustado y lo que yo puedo conseguir. Probablemente tú también lo puedas hacer cuando tengas tu rifle en 8.4 grain, en 10 grain, 13 grain y 16 grain. Y créanme, con 16 grain velocidades a 1000 fps, 1100 fps sin problema con 16 grain. Así que eso habla de la potencia que tiene este rifle. Así que bueno, vamos a pasar. Voy a ajustar un poquito la cámara para que conozcamos y aprendamos un poco más de los settings de fábrica y los que podamos hacer nosotros, ¿okay? Vamos a encender el rifle. Está apagada la pantalla, como pueden ver ustedes. Bueno, solamente moviendo lo dejo en safe y lo activo y ya se enciende la pantalla.
Tú puedes acá calcular el tiempo de que la pantalla va a estar encendida, pero quiero, bueno, mostrarle un poco cómo es el ajuste que tengo puesto en el rifle. Por ende me voy a cambiar un poquito, me voy a alejar de acá para explicarle un poco. Bueno, acá el regulador, el ajuste que dejé yo para 8.4 lo dejé con el regulador a 90 bares, ¿ok? El voltaje en 51 voltios y el martillo, lo que le da el impulso, el hammer, en 2100. Pero bueno, vamos, acá el regulador Huma lo tengo acá a 93 bares. Pero mi configuración, la que yo he creado, la tengo acá con, para que la vean ahí, con 90 bares. El regulador Huma, que se ajusta desde acá, desde esta perilla nueva que ha instalado de este, el regulador lo tengo a 90 bares, ya 93 bares. Pero mi configuración para yo poder usar los postones de ahí o ahí para yo poder usar los postones de 8.4, yo he creado un ajuste, he creado un perfil. Esto es muy fácil de crear un perfil, pero primero quiero ver, y vamos a hacer unos tiros para ver qué velocidad puedo obtener con este ajuste que yo he usado. Y créanme que con este ajuste ustedes van a poder competir en la categoría LP y la precisión es impresionante. Vean acá, yo estuve haciendo unos tiros hace unos días y la verdad, uno sobre otro a 25 metros. Y créanme que a 50 metros me llegó una sorpresa muy grande. ¿Ok? Ya, vamos. 782 FPS. Ese es suficiente para poder competir 12 foot-pound en la categoría LB. 794. Siempre el primer tiro sale un poquito más bajo. 791. 800. 798. 800. 811. 817. 89. 800, 810 FPS, acuérdense que están al límite, tienen que ser 12 foot-pound. Bueno, ahí ya no tengo, se me acabaron los tiros. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo obtener con los postones de 8 grain. Pero ahora, miren, esto es fácil. Para configurar y cambiar de pellet, dejamos los mismos 92, 93 bares que ya están ajustados acá en el Huma y vamos a cambiar el peso del postón. Hacemos el side lever hacia atrás, ponemos nuestro seguro en safe, ¿ok? Y presionamos por 4 o 5 segundos hasta que acá se desaparezca la campanita o el candadito que estaba acá, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cambiar el ajuste. Llegamos acá, tenemos los ajustes de fábrica, que a mí no me gustan los ajustes de fábrica porque no... creo que es mucha la potencia, y esto es lo bueno del rifle, es que tú puedes crear tus propios ajustes de acuerdo a tus necesidades, y eso no lo vas a hacer con otro rifle porque necesitas un cronógrafo, hacer muchas pruebas. Bueno, con este tú creas tu propio perfil y vas a una competencia con un puro cañón. Bueno, acá entramos a Advanced Shooting Setting, entramos al modo de personalizado, y acá vamos a llamar a un perfil. Yo ya creé un perfil. Y acá, por ejemplo, PA Patagonia Airguns 8 grain, que eran los pellets que ya tenía acá, pero ahora voy a llamar, bueno, acá tengo de 22, 25, 34 grain, 30, 34 grain, que son ajustes que yo he creado más rápido, pero acá, por ejemplo, vean, Patagonia Airguns 10 grain. Entonces, lo voy a seleccionar. Ahí está. Entonces, ¿qué cambió acá? ¿Qué cambió acá? Que acá me dice que el voltaje cambió a 2500 y, perdón, el hammer a 2500, el voltaje a 55 y sigue los 90 bares. Entonces vamos a ver, hacer un grupito rápido, que sea no más que grupo, porque acá estoy disparándole ahí a una trapa postones. Antes que se me pase más el tiempo, hacer 5 tiros nomás.
está. Y sacamos el segurito y disparamos. Vamos a ver qué velocidad estamos ahora con 10. 913. 904. 902. 901. 900. ¿Ven? Esto es con 10 grain. Entonces vamos a poder competir ya en la categoría HB. ¿Ya? Recuerden que en HB es máximo 20 foot-pound. Así que veanlo. Estos son los 10 grain y 900 FPS. Es el peso ideal para este postón de 10 grain. Muy buena velocidad, 900 FPS. Son alrededor de 19 foot-pound. Por ahí anda por ahí. Y vamos a usar ahora los de 13 grain. Los rediseñados de 4,5 de 13 grain. Vamos nuevamente, presionamos el gatillo, el disparador, perdón, el side level hacia atrás, ya se apagó, se salió, perdón, el candadito y volvemos acá y entramos a menú avanzado y esta vez PA Patagonia Airguns 13 de 13 grain, ese es el nombre que yo le he dado, ¿ok? Y sacamos el candadito y ya que cambió 2700 el hammer, el voltaje es 61 y el regulador se mantiene 90-91 FPS. Y vamos a ver qué velocidad podemos alcanzar con este postoncito, el rediseñado, que es un postón muy bueno para poder competir. 4. A mí lo que me interesa es que vean lo fácil que es ajustar el rifle y sin la necesidad de tener ninguna herramienta, un destornillador, una llave Allen de manera externa. Así que bueno, veamos. 8.33. Wow. 8.25. 8.23. 8.15. 8.16.